Atención a todos porque Jaime del Burgo ha vuelto y ha vuelto en su cuenta de Twitter. Como siempre habla bastante de política, una carta dedicada a Pedro Sánchez, podemos ver que al rey Felipe VI y por supuesto a la reina Leticia. Ojo porque da más datos de esa supuesta relación, que él evidentemente se quita el supuesto y que ahora nos da muchas más pistas que iremos desvelando también a lo largo de todo este vídeo, que iremos viendo esa huella digital que ha quedado de esta relación entre Jaime del Burgo y Leticia, y que algunos periodistas parece que ya sabían hace mucho tiempo. Empieza por aquí el comunicado del Burgo diciendo: querido Pedro, me caí de niño en la marmita del druida de la política. Conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre. Él nunca utilizaba la palabra enemigos sino para referirse a ETA y compañía. A la generación del 78 la quiero y echo de menos. Luego la cosa empeoró. Yo creí que cuando llegó Zapatero, gracias al atentado del 11M, no se podía ir a peor. Y entonces llegaste tú, que de lo malo en efecto eres lo peor. A tu favor 7,7 millones de votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. También que no ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso del 79, el marxismo, la ideología que te une a mi excuñada Leticia. Discúlpame que sea tan categórico, pero he trabajado en los países del este, de la antigua Unión Soviética, y aún hoy ves la impronta que, en la mentalidad de la gente y en la estructura social, dejó marcada esa peste. Uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología. Ojo porque aquí este párrafo que vamos a leer todo ahora mismo es una locura. Aquí da muchos más datos de su relación con Leticia y también sobre Pedro Sánchez. Y es que dice: no me gusta el calificativo de amantes, entre comillas, para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo, que algunos están empleando, no cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos, del deseo mutuo de tener hijos y envejecer dándonos la mano. Tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto. Pero no me quiero desviar, esta es tu carta. Estaba aquí colocándole una carta a Pedro Sánchez y de repente por aquí mete un párrafo escandaloso. Más que nada porque en esta parte final lo que dice es que él lo sabe, o sea que Pedro Sánchez supuestamente sabe de la relación de Leticia y de Jaime, y porque lo habrá visto en algunos archivos. Al parecer le habría mandado unos archivos en los cuales se demostraría esa supuesta relación de Jaime del Burgo y de Leticia Ortiz. Y él dice que no le gusta lo de calificativo de amantes, sino que ellos eran algo más, que para él era una pareja, amor consolidado, exclusividad, y aparte habíamos visto que él hablaba de vientre subrogado, que querían ir a Los Ángeles y tener un hijo, pero aquí ya habla de tener hijos, tener varios hijos, proyectos compartidos, etcétera, etcétera. El comunicado es mucho más largo, habla bastante de Pedro Sánchez en cuanto a la política, que quizás me parece ya otro tema que no estamos como tocando aquí, ciertamente. Y el comunicado lo termina diciendo: me caí en la marmita, guarda esta carta profética. Un día la leerás cuando te despiertes, tras deambular por el pasillo buscando aquel sol que se fue. Seguimos buscando información sobre este supuesto affair de Jaime del Burgo con la reina consorte Leticia. Un romance que él mismo confirmaba en sus redes sociales, y también al participar en ese libro de Leticia y yo de Jaime Peñafiel. Del Burgo lo tenía claro lo que iba a generar en España. Es que el abogado afirmaba haber tenido una relación con la madre de Leonor y de Sofía 2 años previo a la boda con Felipe VI y posteriormente en el año 2012. Desde entonces la corona se ve muy golpeada y Leticia debe concurrir a los eventos con mucha seguridad, ya que todas las preguntas son referidas al tema. Incluso se está hablando de un posible divorcio con el mandatario, aunque desde el Palacio de la Zarzuela no realizaron ningún comunicado ni confirmaron
nada en este supuesto. Muchas de las críticas también estuvieron dirigidas al excuñado de la reina, ya que señalan que no había necesidad alguna de revelar dicha información, que en caso de ser cierta de manera pública para no dañar la institución más prestigiosa de España. Pilar Eyre decía que lo hacía por patriotismo que no entendía, porque hundir a la monarquía como la estaba hundiendo creía que era antipatriótico, y que ahora él se está divirtiendo, él está jugando. Y es que desde el Palacio de la Zarzuela el monarca decidió hacer una gran modificación en su equipo de comunicación para establecer estrategias de prensa que protegieran a la reina Leticia de todos los dichos de Jaime del Burgo. España atraviesa una dura etapa que puede complicar el panorama social para este 2024. Y es que seguimos indagando sobre este tema de Jaime del Burgo y Carles Torras, el que es periodista y ex esposo de Susana Griso, la famosa presentadora de Antena 3 y de Espejo Público, pues tenemos por aquí un tuit de Carles Torras que mencionaba a Telecinco, en el que decía: en Telecinco acaban de insinuar que Leticia tiene un lío con su cuñado Jaime del Burgo, ya lo que faltaba, el 1 de febrero del año 2014. He estado intentando encontrar el programa del que habla Carles Torras, pero claro, al pasar tanto tiempo y al ser un programa de la mañana, parece bastante complicado, pero bueno, por aquí tenemos una huella digital de que al parecer en ese año 2014 ya se hablaba de este supuesto idilio de amor de Leticia con Jaime del Burgo. De hecho, por aquí en uno de los comentarios era que Pedro J ya lo sabía. Y es que al parecer Jaime Peñafiel no fue el primer periodista que contactó con Jaime del Burgo, que el primero habría sido Pedro J. Ramírez, pero que este se acojonó literalmente, tal y como desvela Peñafiel en su entrevista con La Reunión Secreta, que por cierto no vamos a colocar ni un solo clip más de ellos, ya que nos estaban intentando tirar en su totalidad los vídeos que habíamos hecho en relación a esa entrevista de Peñafiel. Pero la razón de que acudiera en primer lugar a Pedro J., Jaime del Burgo, para querer entregarle esos documentos y que hiciera pública la supuesta infidelidad de Leticia con el propio Jaime, se debía a buenas reuniones históricas con el ex periodista. En el libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo se relata como el día que se anunció el compromiso. Jaime del Burgo recibió una llamada del entonces periodista que Pedro J. iba a publicar un titular tremendo y le dijo que moderara la información. Consta que el navarro felicitó al riojano desde su cuenta de Twitter cuando puso en marcha el digital El Español. Así es que en el capítulo número 17 de Leticia y yo, titulado Con el anillo de pedida en el bolsillo, Jaime Peñafiel, de la mano de Jaime del Burgo, mencionan a Pedro J. Capítulo 17. Con el anillo de pedida en el bolsillo. Por todo y mucho más que intentaré ir desvelando a lo largo de las páginas de este libro, el lector entenderá lo que Jaime del Burgo supuso en la vida de Leticia. Mi relación con ella se puede resumir en 4 etapas. La primera, antes de que Leticia conociera a Felipe, nos veíamos en el Santo Mauro, donde yo vivía entonces, también en el Juan Carlos I de Barcelona e incluso en el Hotel Danieli de Venecia. Nos buscábamos como una solución alternativa que casi llegó a funcionar. La relación era tan seria, tan significativa, sobre todo para Jaime, que la última etapa de esta aventura finalizó con una cena en el jardín del Hotel Ritz de Madrid. Aquella cena era muy importante, al menos para él, hasta el extremo de que llevaba un anillo de pedida de matrimonio en el bolsillo. Pero Leticia le dijo algo que no esperaba, demostrando que llevaba una vida paralela que Jaime ignoraba. Me dijo que acababa de conocer a alguien que le obligaría a dejar su profesión de periodista. Aunque ella no lo dijo en ese primer momento, su identidad, solo que era diplomático, Jaime no me explica por qué dedujo de quién se trataba. Estás con Felipe de Borbón. Fui el primero en saberlo con el anillo de compromiso en el bolsillo de mi americana. Vaya trago. Esa noche hicieron un pacto, transformar la relación amorosa que entonces mantenían en amistad. Y Jaime se permitió darle un consejo. No anuncies el noviazgo, sino la boda. Llevaba razón. Lo escriben Ángela Portero y Paloma García Pelayo en su libro Tú serás mi reina. Doña Leticia y don Felipe reconocerían en su primer encuentro público que la decisión de contraer matrimonio se aceleró a raíz de las especulaciones en torno a su amistad. Felipe no iba a permitir que su novia fuera objeto de comentarios, rumores y chismes.
Y les vamos a ofrecer las únicas imágenes que existen hasta el momento de Leticia Ortiz y del Príncipe de Asturias. Fueron tomadas hace tan solo unos días en Oviedo, en el set que Televisión Española preparó con motivo de la retransmisión de los premios Príncipe de Asturias. Leticia Ortiz formó parte del equipo que Televisión Española se desplazó hasta Oviedo para cubrir la entrega de estos premios. Doña Leticia y don Felipe reconocerían en su primer encuentro público que la decisión de contraer matrimonio se aceleró a raíz de las especulaciones en torno a su amistad. Felipe no iba a permitir que su novia fuera objeto de comentarios. Jaime del Burgo reconoce que, cuando se anunció el compromiso, la primera llamada que recibí fue la de Pedro J, junto con la de Juan Villalonga, ex de Telefónica, que entonces era mi socio. Fue una llamada a tres. Pedro J iba a publicar un titular tremendo y le dije que moderara la información, aunque no le hablé de nuestra relación. Juan la conocía, Pedro J no entonces, solo le dije que la conocía bien y le hablé de su valía como periodista. En un artículo de hace muchos años titulado La tercera muerte de Pedro J, se hablaba también de Jaime del Burgo. Hablaba un poco de todo el proceso de Pedro J Ramírez al frente de la dirección del Mundo, que luego se mudó. Pero hay en otra parte donde habla de Raúl del Pozo, que ya iba presumiendo por ahí de que a Pedro J se lo había encargado por culpa de unos artículos sobre los príncipes de Asturias que había publicado hacía poco, donde le daba cera a la princesa Leticia, la amiga del joven del Burgo y que tan de moda están los mentideros de la capital. Por otro lado, Alfredo Urdaci acudía al rescate de Jaime del Burgo. Esa rumoreada separación de Telma Ortiz y Jaime del Burgo seguía copando numerosos titulares. Esa historia que estaba lejos de haber caído en el olvido tras ser desmentida por un abogado y empresario Abanitatis. Lo cierto es que se había avivado porque muchos no creían sus palabras. Y para lidiar esa situación, que se había convertido en un tema recurrente para cubrir las páginas de papel cuché, del Burgo había precisado la ayuda de un experto en medios de comunicación, el íntimo amigo del matrimonio Alfredo Urdaci. Con Alfredo se reunió esa semana pasada en Madrid, tal y como apuntaba la otra crónica del Mundo, y es que al parecer el exjefe de Doña Leticia en los informativos de Televisión Española, cuando estaba presentada la edición de las 9, habría aconsejado a su amigo ofrecer una estampa unida y familiar, y ahora que la sombra de la crisis matrimonial recaía sobre ellos. Más acorde con la tónica habitual de Telma y su marido en su firme intención de iniciar una guerra judicial contra la revista 10 Minutos, había dejado al descubierto el supuesto bache por el que estaría atravesando su relación 4 meses después de intercambiarse los anillos de casados. Pero ellos decían, es mentira, se trata de una invención más, vamos a demandar a la revista. Le cedió el traje de boda, bueno, el traje de boda no, una serie de cosas para cuando se casó su hermana y aún le debe. Bueno, pues lo que no, sí que lo utilizó el rojo. No, para la boda no, estoy diciendo para las fiestas de la boda de su hermana Leticia. Este fue el traje que se utilizó en el día anterior, un traje rojo y luego unos complementos que no he devuelto. Bueno, pues la historia es la siguiente. Jaime del Burgo escribió una carta en el Mundo donde realmente era innecesaria, porque además hacía referencia a una cosa que para mí me parece tremenda y me parece además súper dolorosa. Ya, pero ya hemos valorado la carta mucho. Pero una cosa, no, pero quiero decirte para poner ahora para lo que dice la hermana. Entonces, déjame que lo explique porque si no, no se entiende. Es decir, en esa carta donde insulta a la prensa, una de las cosas que hace referencia a la hermana muerta, que es lo que me refiero muy doloroso. Bueno, y ahora voy a lo que voy. Tenía conocimiento doña Leticia de esta carta, sabía que se iba a escribir esta carta, sabía que se iba a mandar al Mundo. Entonces mi información es que sí, y además que antes de escribirla se supone, pues se lo dijo a su amiga, porque Jaime del Burgo, o sea, el marido de su hermana, fue novio antes. Entonces la princesa antes comparte lo de zarrapastrosos y métodos criminales, sí, o le dijo para y no la envíes. No, comparte los métodos criminales. Ella de hecho hace poco criticó a los confidenciales, criticó a la prensa que no es afín a a cómo ella funciona. Y tengo que decir pero no creo que sea así, porque ella es periodista. Bueno, a ver, pero te estoy diciendo lo que es. Ella es periodista, pero no sé, tampoco imprime carácter, es decir, ella fue periodista. Como vemos y tirando de hemeroteca, Alfredo Urdaci y Jaime del Burgo se conocían y al parecer se llegaron a llevar bastante bien. Y es que el 2 de febrero del año 2014 salen varios tweets de Alfredo Urdaci intercambiándose con Gabriela. Primero dice, nunca hablé de Jaime, que es mi amigo, sino de otro pariente abyecto e innombrable.
Alfredo le contesta: en año y medio han pasado muchas cosas, mucha gente, saludos. Gabriela contesta: no lo dudo, pero aquí es todo muy turbio, os pongáis como os pongáis, gracias y saludos. Y termina Alfredo Urdaci diciendo: tú lo ves así, para mí está todo muy claro. Gabriela contesta: no sé, si para mí está súper claro también, que la futura reina no sirve. Y es que tenemos por aquí varios tweets rescatados de Alfredo Urdaci con Antonio Camuñas diciendo: cierto, pero entre tanto ruido el asunto pasó desapercibido. Qué poca atención al detalle. Claro, nos preguntamos ¿qué asunto? ¿Cuál fue ese asunto que pasó desapercibido y que ellos sabían? Dice: y el problema es que la fuente es el mismo. Si nos fijamos aquí, en el comentario que colocan, ponen: a mí no me importan los cuernos reales, lo que me importa es lo que los reales se llevan calentito, República. Si nos fijamos, este mismo 2 de febrero del año 2014, vemos anteriormente al ex esposo de Susana Griso hablando de esto y también a Alfredo Urdaci, la persona que había metido a Leticia Ortiz en televisión española y que había presentado las noticias tanto tiempo junto a ella. Y es que si juntamos el otro tuit con este, nos da el resultado Jaime del Burgo. Pero Alfredo Urdaci parece que no se queda ahí y dice: tampoco descartes que sean fantasías animadas de un ego desmedido. Esto es evidente que estaría hablando de Jaime del Burgo. Al parecer ese mismo año, él sale en Twitter diciendo que lo conocía. De hecho, si tiras de hemeroteca, hay algunos artículos donde este lo menciona. Y como veis, todas las respuestas a lo que sería el tuit del periodista Alfredo Urdaci son hablando de lo mismo, de Casa Real, de monarquía, sobre ella, etc. Pero han vuelto a rescatar otros tweets desde el foro de Cotilleando, de Antonio Camuñas con Alfredo Urdaci contestando como: con un primo hermano así, resentido y vengativo, no hay quien sepa a qué atenerse, una verdadera desgracia. Y Alfredo contesta: todo lo que dice y lo insinúa está dictado por el resentimiento. Como vemos, y lo que parece ser aquí, querían como desviar la atención o disimular, porque justo lo que se había dicho en algún programa de la mañana en Telecinco os había insinuado era que Leticia Ortiz habría tenido un supuesto idilio con Jaime del Burgo. Por otro lado, del año 2013 también rescatamos una visita de Leticia Express, que se decía en algunos medios, a su cuñado Jaime del Burgo en Nueva York. Que este era un viaje y un sinfín de comentarios, un misterioso viaje de la princesa de Asturias. Este misterioso viaje de la princesa de Asturias a la ciudad estadounidense no tenía como fin una remodelación estética, como os había dicho, sino un trayecto con escala en Nueva York donde vivía su cuñado Jaime del Burgo. Y que esto se había confirmado a todas fuentes con toda solvencia. Los viajes secretos de la princesa de Asturias se habían convertido en un tema recurrente dentro de las actividades de la familia real y el de Miami había sido quizás el más comentado. En el caso del resto de miembros de la familia, casi siempre solían tener noticias de cuáles son sus viajes y de dónde se encontraban. Pero en el caso de Leticia, sus desplazamientos formaban parte de lo que podría denominarse Expediente X de Zarzuela. Esta especie de top secret sería relativo a todos los movimientos que no estaban relacionados con su vida institucional y que ella consideraba de carácter privado. Doña Leticia siempre había reivindicado un horario laboral en conversaciones distendidas con los compañeros de prensa, y esa posible intervención estética no habría sido el motivo real de su viaje a Miami, sino la visita a Jaime del Burgo. Esta visita era otra muestra de que, a pesar de que los comentarios e informaciones relativas a la crisis matrimonial de la hermana e el hijo del político navarro, parece que la realidad era bien distinta. Y es que este era un momento en el que la pareja, o sea Jaime del Burgo y Thelma, no compartían vida diaria porque Jaime vivía en Nueva York y ella, o sea Thelma, vivía en Barcelona por motivos imperativos. Y parece que a la reina consorte representaba ese nexo de unión que además arropaba y apoyaba al marido de su hermana. Esto se decía en varios medios en el año 2013. Es que este apoyo resultaba comprensible si se recordaba que del Burgo, antes de ser cuñado, había sido muy amigo de la princesa y que esa amistad se había mantenido con el paso de los años. Y que actualmente, con estas confesiones de Jaime del Burgo, muchos llegan a creerse que era más
que una amistad. Que Nueva York no era el primer destino donde la princesa sola o en compañía había visitado a Jaime del Burgo, que donde quiera que esté lo iba a visitar, que muchas veces había hecho viajes acompañada por el príncipe, aunque habían sido las que menos, que casi siempre iba sola a visitarlo. Y que también era un hecho que las infantas Leonor y Sofía le querían mucho y que estaban acostumbradas a llamarlo desde siempre Tito Jaime, que precisamente por ese afecto no era raro que la princesa buscase un retiro seguro en el domicilio de su cuñado cuando huía de la ajetreada vida institucional, que poco importaba que estuviera localizado en Estados Unidos o en Londres, a donde también viajaba algún fin de semana. Lo que pesa quizás era el secretismo de qué haría a partir de ahora doña Leticia, que debía organizar sus escapadas de forma distinta, salvo que hiciera de estos viajes secretos algo habitual. Esto se estaba comentando en varios medios en el año 2013, y es que si leemos este artículo con lo que está pasando a día de hoy, la verdad es que nos vuela completamente la cabeza. En ese mismo año salen más artículos diciendo que fue Leticia quien presentó a Telma a su amigo, el abogado y empresario Navarro, testigo de la novia en la boda de los príncipes. Como ya recordábamos en el libro de Leticia y yo, en el capítulo número 15, titulado Jaime del Burgo, un hombre importante en su vida, se habla de que en el año 2014 Jaime del Burgo ya vivía en Nueva York. De hecho, del Burgo dice que consideraron Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. Esa idea de que tuvieran un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles, que se lo propuso Leticia. Capítulo 15. Jaime del Burgo, un hombre importante en su vida. Este ilustre abogado se fue de España hace más de 20 años alegando sobre ello lo siguiente. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, escapar de una sociedad caínita sin igual. El terrorismo dejó una huella profunda en mi infancia, adolescencia y primera juventud. Esta decisión me procuró una mente fuerte y un carácter inquebrantable, quizás por ello nunca me he visto afectado por las calumnias que se han dicho de mí, con el empeño de convertir a este testigo de la vida de algunos en un ser no creíble. El 19 de junio del año 2014, el año de la abdicación de Juan Carlos, Jaime del Burgo ya vivía en Nueva York. Y días antes de que el rey abdicara, intenté evitar la ceremonia mediante una conversación que mantuve con el jefe de la casa. La información que le transmití sé que nunca llegó a oídos del interesado, al contrario, fue usada para propiciar su renuncia. Quizás algún día me planteé hacer una tesis doctoral en Derecho sobre el vicio, el consentimiento y aquella abdicación histórica. Compórtate, me dije a mí mismo, frente a la justicia. ¿Convertirme en un Sancho glotón y perverso? Nunca. Las guerras intestinas en una familia son una cosa, pero ensañarse con un anciano indefenso es otra. ¿Desterrado a morir en tierra de moros? ¿Por qué? Morir lejos de casa es de lo peor que a uno puede pasarle. Esta es una reflexión que se hizo el propio Jaime del Burgo y continúa diciendo: el día que el CNI desvalijó mi casa de Gentot, a las afueras de Ginebra, en el número 9 de la Rue de Village, buscando lo que siempre estuvo y sigue custodiado en una caja fuerte de una institución financiera, con la orden expresa de ser entregado al defensor de mi memoria en caso de muerte accidental o prematura. Ese día, digo, también me comporté a la vista de toda la intimidad vilipendiada. No tengo intereses en España, ni siquiera una cuenta corriente. Hablo una lengua que no es la materna, practico una religión que no es la católica. He trabajado en 36 países y generado miles de puestos de trabajo. Mis amigos son gente extranjera, mi patria, el mundo. Mi mujer y mis hijas son suecas. Me doctoré en Derecho y trabajo con computadores cuánticos. Los años que me queden los viviré entre Londres y Carmel, en California. Las raíces que he decidido darles a mis hijas. Mis memorias que comencé a escribir cuando tuve conocimiento de que, más temprano que tarde, perderé mis recuerdos. Serán las memorias de un don nadie que cambió el dictado de su destino natural, el de ser abogado en la Universidad de Navarra, para terminar siendo un vagabundo universal al que le han pasado muchas cosas, algunas extraordinarias como mi romance con Leticia, una mujer al borde del colapso, pero en esta ocasión además humillada y maltratada. La mafia institucional no sabía de un amor que nació en Venecia antes del año 2000. A veces lo que para uno es una simple anécdota del devenir de la vida amorosa, para otros resulta ser una amenaza para el sistema. Compórtate y no hundas al Estado, me dije socarrón el otro día. ¿Cómo pudiera, si es España, ella sola la que se
se descompone a través de los siglos, nunca una sociedad ha buscado tan adrede su propia ruina. Hoy le he pedido a Leticia que colabore para que el rey pueda morir en su casa y en su patria. Los elefantes viejos regresan al lugar donde nacieron. Aunque Juan Carlos nació en Roma por accidente, su casa es España. Es lo que haré yo también. Un día marcharé desde donde esté y regresaré a Pamplona. He tenido una vida intensa, he hecho muchas cosas fuera de España, de las que nadie sabe, y para mí es importante que mis hijas puedan defender mi honor con la verdad el día... Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya si se podía, y con la Constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la Constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Y por otro lado, también se está empezando a hablar bastante del libro de Isidre Cunil sobre la reina Leticia. Un libro que, por cierto, no he conseguido... Un libro que, por cierto, he intentado conseguir, pero está carísimo. Me parece que está en Amazon por unos 80 euros. Este libro, titulado Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I, era el título del libro que por esos días, que por aquel año, en el año 2010, causaba conmoción en las calles españolas. Pero que no hubo declaraciones ni de Leticia ni de nadie de la Casa Real al respecto. Y es un libro que hasta el momento, como el de David Roca Solano, es muy complicado de conseguir. Pero esta obra es un estudio sobre el futuro de la corona española con un análisis de la princesa Leticia como reina heredera. Al inicio de su relato, el autor la describe como una mujer controvertida y polémica ante la opinión pública y que despierta entre sus futuros súbditos sentimientos y pasiones contradictorios que van del amor al odio, de la admiración a la envidia y del rechazo a la sumisión mediática. En su contenido hace un paso a paso de la vida periodística de Leticia para contextualizar a los lectores de su pasado, pero no hace mucho énfasis en ese aspecto para comenzar a revelar hechos que ante la opinión pública eran desconocidos. El autor asegura que antes de casarse con el príncipe Felipe, la entonces periodista se practicó un aborto en México a mediados de los 90. Esto lo dice basándose en un informe del Centro Nacional de Información, del CNI, que había sido detenida por posesión de sustancias psicoactivas, junto a un profesor de universidad quien luego sería su esposo. Allí aparecen también intimidades sobre su vida amorosa y su pasado como militante del Partido Socialista. Asegura además que la princesa no fue bautizada por la Iglesia Católica y que la relación entre ella y su suegro, el rey Juan Carlos, no era nada buena. Tenemos por aquí un artículo de este libro que decían el libro que revela el pasado oscuro de la princesa Leticia, detenida por posesión de hachís, militante del Partido Socialista, con partida bautismal chiviada y además odiada por su suegro, el rey Juan Carlos. Por otro lado, aparte de Urdaci, también se habla de Ana Blanco en televisión española. Y es que al parecer, según algunos periodistas, Leticia Ortiz tenía mala relación con Ana Blanco. Que al parecer Leticia y la periodista Ana Blanco no se tragaban demasiado en su etapa del telediario de televisión española. Ya lo contaba Alfredo Urdaci en su libro Días de ruido y furia. La televisión que me tocó vivir, al parecer la veterana Ana Blanco estaba muy celosa de la guapa de Leticia, quien había conseguido un prime time. Presentar el telediario de las 9, que eso era lo máximo. Con mucha menos experiencia que ella, y eso no le sentó muy bien a Ana Blanco. Supuestamente, según Alfredo Urdaci, que ese ascenso de Leticia, quien entró cobrando en la cadena el mismo sueldo que ganaba en CNN+. Unos 36.000 euros, pero que gracias a que gustaba a sus jefes, especialmente a Urdaci, empezó a aumentar su caché de forma impresionante. Ana Blanco llegó a ser emprendida por hablar mal de su compañera durante una reunión de edición cuando ella no estaba delante. Y es que al parecer una de las cosas que peor le sentaba es que, en un especial de la guerra de Irak, donde Leticia fue enviada a la zona para informar, apareciese en pantalla antes que ella. Y es que la conexión entre Ana Blanco y la actual reina no está tan cogida por las cifras como parece. Hasta que Leticia desvió su destino para comprometerse con el entonces príncipe Felipe, parecía morderle los talones a Blanco, en una persecución que entonces era ley de vida laboral.
Esa es la historia de una rivalidad secreta jamás confirmada por ninguna de las dos mujeres supuestamente enfrentadas en ella. Hoy sería políticamente incorrecto hacerlo, pues sería esta época que cada vez se entiende menos de competitividad, sin embargo continúa existiendo y mucho más en la televisión. Hemos rescatado por aquí también un artículo a Isidre Cunil en el que afirma que ese informe del CNI de que Leticia Ortiz había sido detenida por posesión de hachís y que se había practicado un supuesto aborto en México. Le preguntaban en ese año si se arrepentía de ese libro que había escrito sobre Leticia Ortiz y él decía que en absoluto, que mis palabras no fueron exactamente esas. Estoy completamente convencido de lo que he escrito porque todo está contrastado y se han citado las fuentes oportunas. Hay muchos medios que están al servicio del poder y tratan de silenciar o tergiversar el contenido del libro y de mis palabras. Cuántas verdades dolorosas, pero verdades. Si este libro ha ayudado a que la princesa aterrice en el suelo, habremos dado un gran paso. Leticia Ortiz es una gran periodista y su gran error ha sido querer ocultar el pasado. Leticia en su papel de plebeya va a renovar la sangre de una familia que ha quedado obsoleta. La valentía de este ensayo ha sido recoger todas las informaciones sobre ella y ponerlas al descubierto. Esto para que la gente que solo recibe información de las intoxicadoras de turno puedan hacerse una opinión del personaje que, sin un divorcio no lo remedia, puede convertirse en reina de España. Él decía que había que leer el libro con detenimiento y comprobar quién y cuándo decía todo eso. Todo lo que se afirmaba que se había documentado, y que la propia Leticia era quien había afirmado que era agnóstica, republicana, sindicalista, de izquierdas y favorable al aborto. Dijo que durante la preparación del libro le llegaron muchas informaciones, algunas documentales que no se pudieron contrastar, pero que hubiesen significado un escándalo mucho mayor. Por ejemplo, algunas relacionadas con su viaje a Irak. Tenemos por aquí otro artículo que ha quedado en la hemeroteca de Alerta Digital, preguntándose si podría ser la futura reina de España, que Leticia había consumido sustancias y que se había sometido a un aborto en México. Esa biografía no autorizada sobre la princesa Leticia, que ya se encontraba en las librerías de España. Es el libro de una republicana en la corte, en la que confirmaban que Leticia había sido arrestada en su paso por México. He estado intentando acceder a varios artículos de hace muchos años sobre el tema de este libro, artículos que están completamente borrados de medios convencionales. Y hay una parte que no se menciona en los artículos que están actualmente públicos, y es una supuesta foto de Leticia. Y es que el autor del libro, o sea, Isidre Cunil, afirma que tenía una foto de la princesa envuelta con la bandera republicana y que había sido retirada de las agencias. O sea que en el libro continúa diciendo que de esos archivos fotográficos de varias agencias que había desaparecido una imagen en la que una joven Leticia Ortiz aparecía en una foto que muchos habían afirmado haber visto, que estaba envuelta a la bandera tricolor durante el transcurso de una manifestación. Además concluyo en el libro que eran dos hechos muy significativos, pero que el tiempo había borrado. El primero, que el círculo de amistades de Leticia estaba integrado por jóvenes de izquierdas, algunos cercanos a movimientos antisistema, y uno de sus amigos, incluso después del paso de Leticia por el PSOE, sabían que había coqueteado con Izquierda Unida. Esto es lo que decía el colaborador de Tiempo, Deia o la revista Interview, Isidre Cunil Sanz, que había profundizado en la figura de la princesa empapándose de todo lo publicado por ella en aquel momento. Cosas que actualmente aún no han salido a la luz y que habían salido en este libro que pocos han podido llegar a leer. Pero también estos artículos borrados de los medios convencionales sobre este tema y este libro de Isidre, había muchos artículos defendiendo a Leticia, que decían que era un libro dirigido a desacreditarla, que era un informe falso del CNI, ese en el cual supuestamente habría tenido un aborto en el año 1996. Que esta era una editorial desconocida, con un autor imposible de localizar y unas páginas plagadas de rumores pero sin pruebas. Otro artículo borrado en el cual se decía un libro que ataca a la princesa Leticia con escándalos de sexo, sustancias y aborto. Decían que era un nuevo ataque machista y antimonárquico que asaltaba la intimidad y el pasado de Leticia. Pero hay más datos sobre el tema del supuesto aborto que desliza Isidre Cunil.
Y es que una de las acusaciones más graves de este libro es cuando Cunill describe un supuesto informe del Centro Nacional de Información, o sea, del CNI, sobre un supuesto aborto realizado por doña Leticia en México, a principios del año 1996, que tiene complicaciones y aborta en el Hospital Médica Sur, Distrito Federal, donde después de ser intervenida viaja a Estados Unidos, a Nueva York. Eso es lo que dice en el libro de ese supuesto informe del CNI que Cunill daba por verdadero. O sea, este libro primero lo han intentado muchos medios, lo han intentado desprestigiar completamente. Cuando no han conseguido desprestigiarlo, lo han intentado silenciar. Bueno, es la política de los medios, cada uno, pues por los que sean, pues medios de comunicación libres y que se pueda hablar normalmente, pues no hay mucho. Entonces, para ser utilizado, pues yo he preferido, por ejemplo, es un libro que tiene una repercusión en todo el mundo impresionante. O sea, desde Radio Caracol, por ejemplo, que ha hecho entrevistas a televisiones extranjeras, revistas europeas y de aquí y aquí, pues unos medios sí, otros no. Claro, la fuerza de Internet hoy en día es imparable, ¿no? Sabemos que en la actualidad Jaime del Burgo va a escribir un libro autobiográfico, supuestamente, sobre la reina Leticia, pero es que ya en el año 2012 del Burgo sacó un libro titulado The Hammock, que en español sería La hamaca, algo que ya nos suena con todo lo que ha pasado en los últimos días. Y es que Del Burgo publicaba fuera de todas las fronteras The Hammock, una compleja obra teatral imposible de representar. Más que nada porque era solo publicada en el mercado anglosajón, no en el español, que decía que no había un motivo especial, pero que solo la había escrito en inglés, que el empresario ni siquiera valoraba una posible traducción a nuestro idioma, y que suponía que en la práctica reescribir un libro que era muy complicado. Pero realmente a día de hoy, y con todo lo que está pasando con Del Burgo, nos preguntamos ¿qué decía este libro? ¿Hablaba algo sobre este tema? Más que nada porque en uno de sus posts más recordados, el de "Estaba en Londres, ¿qué haces este fin de semana?", menciona la hamaca en varias ocasiones. Dice: tumbados en la misma hamaca bajo el porche de la piscina, me dijo "te amo" y le respondí "te amo". Aquel instante en la hamaca fue uno de esos instantes que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en el año 2002. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la campiña en Inglaterra, a la Provenza en Francia, hasta finales del año 2014. Fijaos que aquí está empezando a decir año 2010 y que este libro del que ahora mismo estábamos hablando, The Hammock, de Jaime del Burgo, está publicado en diciembre del año 2012. Parece que este señor no para de dar pistas durante todos estos años y como a lo mejor nadie se daba cuenta del tema, solo algunas personas que podrían llegar a conocer algo más, pues ha decidido contarlo todo. Jaime del Burgo daba una entrevista para La Razón cuando había sacado este libro. Decía: en The Hammock hay muerte, violencia, odio, traición, corrupción. ¿Se siente defraudado por el género humano? Y él decía: hay eso, pero también lo contrario. La humanidad es hoy más compasiva, igualitaria y justa que nunca. Le preguntaban si tenía la obra un trasfondo amoroso y decía que sí, como trama principal. Y le preguntaban el por qué se había decidido por un secuestro como telón de fondo para la historia. Decía que los secuestros abrían paréntesis, que eran agujeros negros, que el tiempo dejaba de existir para la víctima y que seguían una misma pauta psiquiatra, que había un instinto inicial de supervivencia que alcanzaba la cima de la fortaleza humana y que ahí se extinguía y sobrevivía al derrumbe emocional y físico. Y es que la portada del libro mostraba un bebé meciéndose en una hamaca. ¿Qué significado guardaba? ¿Pensaba en una futura paternidad? Ese encuentro en la hamaca cambiaba la vida en libertad del protagonista. La verdad se manifestaba yaciendo juntos los dos. Para él, aquel instante supuso un renacer. Cuando el editor me mostró la fotografía que menciona, le dije que comprara los derechos. Y es que aquí, si mezclamos lo que sería el artículo de Nueva York y que Leticia supuestamente pasaba tiempo en Nueva York con Jaime del Burgo, y ahora vemos este tuit que colocaba él a mediados de diciembre hablando de la hamaca varias veces, lo de "te respondí te amo", con las fechas,
Y luego, por último, el tema del vientre subrogado, que él decía que Leticia supuestamente quería tener un hijo con él. Si nos vamos ahora a esta respuesta que da por aquí en cuanto a su libro, es tremendo como parece que todo encaje en esto que había escrito en el año 2012. El tema de esa trama amorosa en ese libro sobre esa hamaca, la portada del libro con un bebé meciéndose en la hamaca, que hasta en ese momento los editores que le hacían la entrevista se preguntaban el por qué y si pensaba en una futura paternidad. Y lo que él respondía era que ese encuentro en la hamaca cambiaba la vida en libertad del protagonista. Algo que, si nos vamos a este tuit, parece que años más tarde cobra sentido. Esto es tremendo, una obra que prácticamente no se comentó en absoluto y que por aquí evidentemente queríamos también rescatar. Seguimos como siempre muy atentos a todo lo que pase con este tema de Jaime del Burgo y Leticia Ortiz, este supuesto affair que él mismo confirma, que da más pistas, da más pistas, ha estado publicando en Twitter, también en Instagram, con un montón de fotos que dejaban muchos secretos. Si tenéis alguna información, dejádmela por aquí abajo en comentarios, os estaré leyendo. No olvidéis apoyar este vídeo con un like y suscribiéndose a este canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.